Diferentes estructuras importantes desde la cavidad abdominal hacia el exterior, va a ir hacia el perineo, ¿no es cierto? En el varón y en la mujer va a tener un contenido diferente. Sin embargo, las paredes, que no son propias de este espacio, sí van a ser las mismas prácticamente, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser? ¿Qué forma va a tener? Es como un tubo, ¿no es cierto? Que va a ir de posterior a anterior, de lateral a medial, y de superior a inferior. Entonces es oblicuo, más o menos tiene esta dirección, ¿no es cierto? Obviamente es mucho más pequeño. ¿Qué tamaño tenía, recuerdan? Más o menos. ¿Cuánto mide? 2, 3 centímetros aprox, ¿no? Miren, es pequeñito, no es tan grande, ¿no? Sin embargo, pasan bastantes estructuras por este nivel, o por este camino. Como paredes, hablamos del continente y del contenido y luego describimos, luego reconocemos algunos recuerdos anatómicos importantes, ¿ya? En cuanto a continente, ¿cuál es? Tiene un piso, ¿sí, no? Tiene un piso, tiene un techo, tiene una pared anterior, una pared posterior, tiene, ¿qué más? Los agujeros, un agujero o anillo, un inguinal superficial y uno profundo, ¿no es cierto? El superficial lo estamos viendo aquí claramente, ¿no? Es este que está aquí. Y es este, por donde está ingresando la pinza, ¿no? Este es el anillo. Este es el anillo. ¿Sí? No, pues no es esto es una estructura, estoy hablando del espacio. Este es el anillo, ¿ya? El anillo inguinal superficial. ¿Y el profundo dónde está? ¿Dónde se encuentra? En la fascia transversal. ¿Dónde sacamos? ¿Cuál es? Esto. Aquí, ¿no es cierto? ¿Esto o esto que está acá? ¿Cuál de los dos es? El primero. ¿Este? No, ¿O este? Ese. Por acá. De tal manera que esto va a ir así. Va a ir por acá. A ver, como base vamos a tener el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal, del cual hemos hablado ya previamente cuando hablamos de miembro inferior. Como techo vamos a tener aquí estructuras, principalmente. ¿Fascias? Las fascias de qué músculos? Oblicuo. Del oblicuo interno y del transverso, ¿no es cierto? Si recordamos, de afuera hacia adentro teníamos al oblicuo externo, el oblicuo interno y luego el transverso, ¿no es cierto? Ya, acá no se nota tan claro, ¿no? Un poco mejor. Bueno, ya. Entonces, ahí tenemos al oblicuo, a las fases del oblicuo interno y el transverso, de tal manera que en la base, el ligamento inguinal, arriba, formando como un arco, vamos a tener como el techo, formando el techo, las fases del oblicuo interno y del transverso. Como pared anterior, ¿qué es esto? Es la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no es cierto? Pared anterior. Y en la pared posterior, ¿qué tenemos? La fascia transversalis. La fascia transversalis. Aquí tenemos una arteria, además, que está muy relacionada. No forma parte del conducto, pero está relacionada con la pared posterior, que es la arteria epigástrica inferior. Fácilmente la reconocemos porque va a ser rama ¿de quién? De la arteria ilíaca externa primero. Y además se va a ir, como sabemos, al recto abdominal, ¿no es cierto? Del lado izquierdo y del lado derecho también, de igual forma, ¿no es cierto? Muy bien. Junto con esta arteria vamos a tener un ligamento aquí, que es el ligamento interfobiolar, también llamado, ¿cómo? ¿Ligamento de quién? De Hesselbach, ¿no es cierto? De Hasselbach. Muy bien, aquí, ¿qué es eso? Muy bien. Entonces, esta sería la pared posterior, esta sería la pared anterior. Pared anterior que hemos dicho que es oblicuo, aponeurosis del oblicuo externo. Y atrás, pared posterior, tenemos a la fascia transversalis. ¿Qué va a ser la fascia transversalis? Va a ser la fascia interna del músculo transverso, ¿no es cierto? Doctor, una consulta. ¿A qué se refiere con fascia endoabdominal? Fascia endoabdominal. Esa es como la fascia endotorácica, pues que está por dentro de. Pero, o sea, en la cavidad abdominal, va a tapizar la cavidad abdominal por dentro. Ahí va a ser posterior a la transversalis o cómo? No, va a ser interna. Ahí, Interna va a ser. Así como la fascia endotorácica. Pues, ya. Ahora, ¿qué más? Aquí tenemos el anillo inguinal. Ahora, para el anillo inguinal, aquí vamos a tener diferentes pilares, diferentes estructuras que van a delimitar el anillo inguinal superficial. Tenemos aquí primero
estas fibras, ¿cómo se llaman estas fibras? Intercrurales. Intercrurales, ¿no es cierto? Fibras intercrurales que van a estar como en el borde superior del agujero inguinal superficial. Aquí tenemos un pilar medial y aquí un pilar lateral. Dos pilares. Simplemente ustedes piensan en un arco. ¿Cómo es un arco? Sí, ¿no es cierto? Tiene un borde superior, tiene dos pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo. En este caso un pilar lateral y un pilar medial. Y el piso, entre comillas, de ese anillo, ¿qué va a ser? El ligamento reflejo. El ligamento reflejo. ¿Que va a venir desde dónde? Desde el otro ligamento inguinal. Eso les había comentado anteriormente cuando hablamos muy someramente de conducto inguinal. El ligamento inguinal se origina, ¿no es cierto?, arriba, ya, y cuando se inserta, no se queda solamente en su inserción distal, sino que va a cruzar hasta el otro lado, de tal manera que al cruzar, esas fibras que cruzan hasta el otro lado forman el ligamento inguinal del lado contrario. ¿A qué me refiero? Ligamento inguinal izquierdo se origina, se inserta. Una vez que se inserta, va a seguir con unas fibras hasta el otro lado, de tal manera que esas fibras que cruzan van a ser las fibras del ligamento reflejo del lado derecho. Entonces el ligamento inguinal izquierdo continúa como el ligamento reflejo del lado derecho. De igual manera pasará acá. El ligamento inguinal derecho cruza hasta el otro lado y estas fibras que están aquí abajo, que son del ligamento, estas fibras que están a este lado, salud, van a ser las fibras del ligamento reflejo del lado izquierdo que venían desde el ligamento inguinal derecho. ¿Ya? Simplemente se cruzan. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál va a ser el contenido de este conducto inguinal? En el caso de la mujer y el varón es bien diferente, ¿no es cierto? En el caso de la mujer tenemos el ligamento redondo del útero, ¿no es cierto? Ligamento redondo del útero. Y va a tener su arteria, va a tener su vena, va a tener algunas ramas de nervios, ¿cierto? Muy bien. En el caso del varón es un poco más complicado porque va a haber más estructuras. Primero que tenemos el conducto espermático. Dentro de este conducto espermático en este cordón espermático vamos a tener diferentes estructuras, que son estas que se encuentran aquí, las cuales van a ingresar por el anillo inguinal profundo, salen por el superficial y luego van a continuar ¿hacia dónde? Hacia la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Hacia la bolsa escrotal. Entonces aquí tenemos diferentes estructuras, vamos a ver cuáles podemos reconocer. Esta arteria que está acá, gruesa, ¿qué arteria será? La arteria testicular, una arteria bien gruesita. De hecho, incluso la pueden ver aquí ingresando, miren. Esta que está ingresando por acá, que viene de la arteria renal, justamente va a ser la arteria testicular. Es esta, miren, es la misma. Y es gruesa, ¿ya? Depende de qué lado. Ya. Tenemos la arteria, entonces, arteria testicular. Pero hay otra arteria más delgadita por acá. Exactamente, solamente que acá no se llega a notar tan claro. También vamos a tener un músculo acá. ¿Qué músculo es este? El músculo cremaster. ¿Qué función va a tener el músculo cremaster? Reflejo cremastérico. Elevar los testículos mediante el reflejo cremastérico, ¿no es cierto? Eso tiene que ver mucho con ¿qué? Con urología. Cuando hagan urología, ¿con qué, perdón? Temperatura, ok, pero también, o sea, ¿qué pasa? Cuando hace mucho frío, ¿qué pasa con los testículos? Ascienden, o sea, suben. ¿Por qué? Porque el frío puede dañar a los espermatozoides. Pero cuando hace mucho calor, ¿qué pasa? Bajan, ¿no? Descienden, porque mucho calor también puede dañar los espermatozoides. Entonces necesitan una temperatura exacta, ¿ya? No puede ser cualquier temperatura, no puede estar muy alta ni muy baja. Entonces, ¿cuál es ese músculo? Este que está acá, miren. ¿Y ese músculo de qué otro músculo depende? Oblicuo interno. Del oblicuo interno, ¿no es cierto? Es como una prolongación del oblicuo interno que va a entrar dentro del conducto inguinal. Tenemos la arteria testicular, músculo cremaster. ¿Cuál es el músculo? Este es el que está acá abajo. Este. Chiquitito. Esta arteria acá clarita se ve, arteria testicular, y acá están sus venas también. Venas testiculares acá. Y este, no, pero es más abajo. No, pero o sea, el plexo pampiniforme confluye en las testiculares. Claro. Sí. Y acá. Acá no se lo ve tan claro. Y este que está acá, miren. Este que está acá, ¿qué creen que sea? El conducto deferente, justamente. Este es el conducto deferente. ¿Ya?
Es un poquito más grueso si lo palpan, terminando lo van a palpar. Es más gruesito, su pared es más gruesa, parece una arteria incluso, ¿ya? Es conducto diferente. A este lado, vamos a ver, también hay nervios, el problema de los nervios es que casi no se notan, pues, porque al momento de disecar es un problema. Acá está roto. Una cosa que no sé si cuál hablamos, la anterior, es también del anillo crural. El anillo crural va a ser un espacio que se va a encontrar por debajo del ligamento inguinal. El conducto inguinal, por lo que hemos mencionado, se encontraría por encima del ligamento inguinal, ¿no es cierto? Porque el ligamento inguinal es su base. Pero todo lo que está por debajo, el anillo crural se va a encontrar por debajo de este ligamento inguinal. Ligamento inguinal, lo tenemos aquí, ¿no? Aquí se puede ver. Por debajo vamos a tener algunos espacios importantes. ¿Qué podemos encontrar por debajo? Tenemos la vena femoral, la arteria femoral. ¿Y dónde está el nervio? Al otro lado, hacia ¿Acá? el lateral. ¿Acá? ¿Dónde Hacia está? el lateral. El lateral, pero ¿dónde está? Lo han disecado. Lo han volado, ¿no es cierto? ¿Qué músculo es este? Psoas ilíaco. Este de acá, psoas ilíaco, ¿no es cierto? Arteria femoral, vena femoral. Cuando estos están por encima del ligamento, ya van a ser ilíacos, ¿no es cierto? Pero por debajo son femorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ligamento inguinal va a tener otro ligamento iliopúbico, que se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la aponeuritis del músculo pectíneo, que está acá debajo. Entonces, tenemos al pectíneo acá abajo. Entonces, ese ligamento que acá lamentablemente pues no está, parece que está roto, va a separar a este espacio que está por debajo del ligamento inguinal en dos. Un espacio muscular, no neuromuscular, con el psoas ilíaco y con el nervio femoral, que acá lamentablemente no está, parece que lo han volado. Ah, acá está. Este es. Acá está el ligamento, el nervio femoral, perdón. Acá está el nervio femoral. Entonces tenemos músculo, psoas ilíaco y tenemos nervio femoral. Y acá habría un nervio chiquito más, pero no sé si no lo vemos. Femorocutáneo, ¿no? El femorocutáneo. Femorocutáneo. Entonces, el ligamento iliopúbico, que no se puede ver aquí porque está solamente cortado, vendría aquí, de tal manera que divide este espacio que está por debajo en un espacio neuromuscular con el nervio femoral y el músculo psoas ilíaco, y un espacio vascular con la arteria la arteria femoral, la vena femoral y acá un espacio linfático con un ganglio femoral, un conjunto ganglio, el de Cloquet, ajá. Listo. Eso es importante porque también, ¿por qué les menciono esto? Porque también existen hernias crurales. A través de ese espacio pueden haber también algunas hernias. Entonces, como conclusión, ¿puede haber hernias inguinales? Sí. Puede haber hernias crurales también. Puede haber hernias incluso epigástricas, hernias umbilicales. Porque de todas formas sabemos que el ombligo es un remanente de claro, pero había un agujero ahí. Habían estructuras que atravesaban el ombligo, atravesaban la pared abdominal cuando éramos bebés, ¿no es cierto? Cuando éramos embriones, perdón. Entonces, de todas maneras, al ser un defecto, que obviamente ya tiene muchos años de cicatrizado, etcétera, puede haber en algunos casos hernias a través de ese defecto. Hernias umbilicales. Y también pueden haber, obviamente, las hernias diafragmáticas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a ir pasando.